A nuestra compañera Eva Kutsoviris. Evita para nosotros, ingeniera civil, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, columnista de La Vuelta Completa. Bueno, Eva, te escuchamos. Bueno, buenos días de vuelta, André, Víctor, Luis, a todas, a todos, ¿cómo andan en estos días, ¿no?, tan difíciles de transitar? Pero en esta oportunidad vamos a volver a la ciudad de Buenos Aires y vamos a reafirmar una vez más la mediocre gestión de Jorge Macri, a lo que vamos a sumarle una importante cuota a nuestro jefe de gobierno de cinismo y de mentira. Yo no sé si han podido escuchar o ver a través de las redes las diferentes reuniones que Jorge Macri realiza con vecinos, en donde repite que el problema de la clase media que alquila son las familias que viven en las villas, en una lógica completamente perversa que consiste en enfrentar a las familias inquilinas con las familias villeras. Pero para poder escucharlo de primera mano, creo que tenemos cargado un videíto de una de esas reuniones barriales. Su ideología, que el otro día vi un video, que los trabajadores que no tenemos viviendas, dársela la oportunidad. Sí, por supuesto, porque creo que lo que hicimos en las villas fracasó. Gastamos un montón de plata. Con esa plata le hubiéramos dado el 20 o el 30% que necesita la clase media para ingresar en un crédito y pagar una cuota igual a la del alquiler. Y hubiéramos llegado a 5 veces más población que las que llegamos a la villa. Y encima las villas siguieron agregándose. Entonces, para mí ahí hay una injusticia con la clase media, que como es silenciosa y educada y no marcha y no se queja, se la bancó. Yo no voy a regalar más vivienda en las villas. Bueno, ahí lo escuchábamos, la verdad, totalmente impresentable. Como buen paracaidista político, se ve que ignora que hace 20 años que su partido, el PRO, gestiona la ciudad de Buenos Aires y que en esos 20 años la población total de la ciudad de Buenos Aires se mantuvo constante. Sin embargo, lo único que aumentó fue la cantidad de familias inquilinas, que además cada vez tienen que destinar más dinero al pago del alquiler. La verdad es que históricamente la ciudad de Buenos Aires era una ciudad de propietarios. La falta de acceso, por un lado, al crédito hipotecario y por otro lado, la dolarización del mercado inmobiliario hizo que cada vez mayores sectores de la clase media y, por supuesto, mayores sectores populares sean empujados a ser inquilinos y deudores eternos. Pero lo cierto es que si nosotros miramos algunos números, vamos a ver que en el año 2010, de acuerdo a información oficial del censo, el 29% de las familias en la ciudad de Buenos Aires alquilaban y destinaban el 24% de sus ingresos al pago del alquiler. Hoy, en el 2026, más del 41% alquila y destina más de la mitad de los ingresos al pago del alquiler. La verdad que hacerse el distraído Jorge Macri frente a eso es sin duda una gran burla. Ahora, si nosotros vamos a ver cuál es el ingreso que necesita una familia para poder acceder a un crédito hipotecario en la ciudad de Buenos Aires, un crédito de $100.000 con el que se podría comprar un departamento de 2-3 ambientes, aproximadamente 50 metros cuadrados, vamos a ver que una familia porteña necesita 4 millones de pesos de ingresos formales. Ahora, ¿cuál es el ingreso de las familias porteñas? Bueno, según los datos de la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, en el último trimestre del 2025, que es la última información que tenemos disponible, las familias porteñas tenían un ingreso promedio de 2.400.000 pesos. Es decir, que el ingreso promedio en la Ciudad de Buenos Aires no alcanza para poder acceder a un crédito para comprar un departamento de 50 metros cuadrados. Y algo que me llamó la atención es la enorme diferencia que hay entre el ingreso promedio en el norte de la ciudad de Buenos Aires, que es de aproximadamente 2.900.000, y en el sur de la ciudad de Buenos Aires, que es 1.900.000. En el sur, el promedio de ingresos respecto al norte es un 40% menos, es decir, que se consolida esa histórica desigualdad entre el norte y el sur. Y está claro que para ayudar a las familias de clase media, lo que tiene que hacer Jorge Macri es implementar líneas de crédito que sean accesibles, no completamente inaccesibles para la mayoría de las porteñas y los porteños. Ahora,
veamos cómo viene Jorge Macri ayudando a las familias inquilinas, porque si tanto le preocupa a la clase media, sobre todo la inquilina, seguramente debe haber muchos programas. Investigando encontré que hay 2 programas. Un programa que se llama Garantía Más Fácil, que básicamente consiste en que la ciudad te bonifica parte de lo que cuesta una garantía con una compañía de seguros, esas garantías que reemplazan a la histórica garantía propietaria, pero cuando indagamos un poco en la realidad, vemos que durante el 2024 y el 2025, gestión de Jorge Macri, hubo más de 2.000 pedidos para poder acceder a Garantía Más Fácil. Más del 90% de esos pedidos fueron rechazados. El otro programa se llama Alquiler Más Fácil. Bueno, ¿en qué consiste Alquiler Más Fácil? En dar créditos o subsidios para justamente cubrir los gastos de la mudanza, es decir, poder financiar el depósito que hay que dejar cuando se ingresa a una vivienda en alquiler o directamente los costos que tiene la mudanza. Hubo durante el 24 y el 2025 1.650 pedidos para este programa, solo se otorgaron 59, o sea que el 96% de esos pedidos fueron rechazados, ¿no? Entonces, acá de nuevo, repetimos la propuesta que hace mucho tiempo venimos planteando, que es la necesidad de una garantía pública, estatal, gratuita, como tienen muchísimas ciudades del mundo, para que el Estado sea el garante de las familias inquilinas. Bien, la verdad que mientras Jorge Macri no para de repetir que su prioridad son las familias de clase media, su mitomanía no encuentra límite. Y acá tengo un caso que a mí me impactó muchísimo. Hablamos mucho del contador de desalojos, pero este caso es un caso que en realidad se remonta a el 2023. Estamos hablando de familias, todas propietarias, que vivían en la esquina de Sarmiento y Jean Jaurès en el barrio de Once. En el 2023, estas familias fueron desalojadas porque el edificio tenía riesgo de derrumbe. Y acá hay 2 cuestiones. Una, que ese edificio se encontraba protegido patrimonialmente. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad debería haber ayudado a las propietarias y a los propietarios a reparar ese inmueble, teniendo en cuenta que los inmuebles patrimoniales culturalmente son un bien colectivo. Las familias tuvieron que abandonar su vivienda. Muchas de estas familias habían accedido a esta vivienda a través de un crédito hipotecario, por lo tanto, tuvieron que abandonar la vivienda, seguir pagando la cuota del crédito, seguir manteniendo los gastos de los servicios y a eso sumarle el costo de un alquiler. ¿Qué sucedió? Que 2 familias, frente a la imposibilidad de poder pagar un alquiler y sin ningún tipo de ayuda por parte del gobierno, más que ir a un parador del gobierno de la ciudad, decidieron volver a su vivienda, retornar a su vivienda. Bueno, hace 2 semanas, en un mega operativo policial compatible con el desmantelamiento de algún cartel de droga, violentamente el gobierno porteño irrumpió en estas viviendas, desalojó a las 2 familias y lo que hizo fue tapiar la propiedad. Pero lo más increíble es que el gobierno promocionó este desalojo en las redes diciendo textualmente: se terminó la época en que la resignación era la única opción. Era una cuestión de decisión política. Propiedad recuperada número 565 y devuelta a sus dueños, cuando las 2 familias eran propietarias con escrituras que vieron ese video y realmente les generó muchísima indignación y muchísima angustia. Pero acá también tenemos un audio, en este caso de Melissa, una de las dueñas del edificio de Jean Jaurès y Sarmiento. En el año 2018, con muchísimo esfuerzo y un crédito hipotecario UBA que aún sigo pagando, me compré un departamento en la esquina de Sarmiento y Jean Jaurès. Hace 2 años, por un problema en una grieta que da a la calle, el gobierno de la ciudad nos pidió que nos vayamos y hace 2 semanas, en un desalojo muy violento, sacó a una de las familias que no tenía otra manera de resolver su vivienda y estaba viviendo ahí, tapió la puerta y al día siguiente nos encontramos que en las redes de Jorge Macri nuestro edificio era parte del contador de desalojos,
donde él decía que estaba devolviendo la vivienda a sus dueños y sin embargo estaba sacando a las patadas a personas que tienen la escritura y que son dueñas de esos departamentos. Mientras tanto, cuando los vecinos queremos arreglar la grieta y resolver los problemas estructurales del edificio, nos ponen trabas burocráticas y nos complican la resolución del problema edilicio para poder recuperar nuestros hogares. Bueno, la verdad que la conclusión que podemos sacar de todo esto es que lo que está claro es que Jorge Macri también odia a la clase media y no está haciendo absolutamente nada para ayudar a la clase media porteña, porque en realidad lo que él quiere es una sociedad de terratenientes urbanos. Y tenemos muchos ejemplos que hemos dado en otras oportunidades. Jorge Macri le entregó a un único dueño 8 hectáreas del Parque de la Ciudad. Le entregó al multimedio Clarín y La Nación el predio de Costa Salguero. Y además está impulsando la creación de un nuevo barrio que se va a llamar Ramblas del Plata, esa especie de nueva Dubái en la Costanera Sur, donde era la ciudad deportiva de La Boca, junto con el grupo IRSA. Pero la verdad es que lo más indignante y lo que cae, ¿sí?, o tira abajo esa idea de que a él le preocupa la clase media, es lo que está pasando en el microcentro porteño. Porque en el microcentro porteño, Jorge Macri está subsidiando a los bancos y a las grandes desarrolladoras inmobiliarias. ¿En qué consisten estos subsidios? Bueno, es fácil. Las empresas que inviertan en el microcentro porteño van a recibir entre el 50 y el 70% de esa inversión a modo de subsidio como un pago a cuenta del impuesto de ingresos brutos. Es decir que las grandes desarrolladoras inmobiliarias van a recuperar entre el 50 y el 70% de lo invertido con un crédito que van a poder descontarlo del pago de ingresos brutos de todas las actividades que realicen en la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que esto funciona como un subsidio masivo a la construcción que las grandes desarrolladoras están haciendo en el microcentro porteño. Hasta ahora hay 17 proyectos que están en marcha con una inversión total de 381 millones de dólares. De estos 381 millones de dólares, la ciudad, es decir, con la nuestra, vamos a aportar 230 millones de dólares para subsidiar, entre otros, por ejemplo, a IRSA para que reconvierta el edificio del Plata. Bueno, la gran pregunta es, ¿qué podemos hacer con 230 millones de dólares? Bueno, entre otras cosas, podemos adquirir entre 5.000 y 6.000 viviendas para tener ese stock de viviendas que necesitamos para destinarlas a las jubiladas y a los jubilados en comodato, para destinarlas en alquiler social, para destinarlas de verdad como primer vivienda con un crédito blando y no un crédito al que no puede acceder absolutamente nadie. Bueno, lo cierto es que muchas veces hemos repetido que Jorge Macri odia a las familias humildes, odia a quienes viven en las villas, odia a los trabajadores informales, pero también odia profundamente a la clase media. El problema que tiene Jorge Macri es que es un cínico y un mitómano. Así que esa es la situación en la que estamos. Excelente, Eva. Bueno, muchas gracias y muy claro. A todo el titular de IRSA todo le pone del Plata, ¿no? No importa. Le gusta. De las Ramblas me llama la atención. Ramblas del Plata. Sí. Ese proyecto, la verdad que tuvo muchísimos nombres. Un montón de ese proyecto, porque la otra vez nos contaste también cómo están desalojando de noche a las familias. Exacto, a las familias que viven frente a ese predio, que son las familias del barrio Rodrigo Bueno. Exacto. Que la verdad viven aterradas, porque justamente este gobierno no solamente hace todo este despliegue violento para desalojar familias, sino que además también lo hace durante la noche, ¿no? La noche, horrible, sí. Y además les consiguió esas tierras por un precio irrisorio, que nadie paga el metro cuadrado eso en la ciudad de Buenos Aires. Esas tierras fueron adquiridas de manera muy irregular por parte de IRSA a un valor irrisorio, porque en realidad eso tenía que ser una ciudad deportiva. Claro. Lo que logró IRSA
en la legislatura porteña es que le modifiquen la zonificación. Sí. Y sin poner un solo ladrillo, lo que logró es que en ese predio, en lugar de hacer una ciudad deportiva, pudiera hacer torres de 145 metros de altura. Bueno, un negoción, ¿no? Absolutamente. Multiplicó cientos y miles de veces el valor de esa tierra solamente por un convenio que fue votado en la legislatura porteña durante la gestión de Larreta, durante la gestión del PRO. Bien, bueno, nos estamos yendo. Ya no sé si quedó algo de ultimísimo momento que sea muy urgente, si no, nos vamos. Se constituyeron nuevamente las comisiones en diputados, ya están las autoridades. Sí. Mañana vamos a estar ampliando esa info, si es que tenemos tiempo. Ajá. ¿No? Mañana es un día mañana es un día intenso, muy importante, con mucha intensidad. Nos reencontramos a las 6, sí, mañana acá en la 530. Y ahora quédense, que ya viene Sandra Russo y Jugo de Limón. Chau. Para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan. El día es vidrio sin sol. La noche te oculta la voz. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530.